Muchachos, hoy día vamos a trabajar lo que viene a ser el desarrollo de las 4 operaciones básicas en aritmética, las cuales tú las conoces: adición, sustracción, multiplicación, división. Este tema es conocido como 4 operaciones. Ahora vamos a desarrollar brevemente la descripción de estas 4 operaciones con las cuales vamos a trabajar. Mira, al hablar de las 4 operaciones tenemos que señalar que algunas son llamadas operaciones directas y otras son llamadas operaciones inversas. ¿A quiénes se les llama operaciones directas? A aquellas operaciones que no tienen, digamos, la necesidad de definirse en función de otra operación. Por ejemplo, operaciones directas son la adición y la multiplicación. ¿Y quiénes son las operaciones inversas? Las que sí necesitan de una operación previa para poderlas definir. ¿Quiénes? La sustracción, que es la operación inversa a la adición, y la división, que es la operación inversa a la multiplicación. Estas necesitan reconocer previamente una operación directa para poderlas definir. Esas son sus características. Entonces, lo que nosotros vamos a trabajar son las 4 operaciones básicas dentro del desarrollo de la aritmética. La adición, que utiliza este símbolo; multiplicación, este otro; la sustracción y la división, que puede utilizar este símbolo o este otro, cualquiera de ellos. Bien, entonces, estableciendo esto, vamos a reconocer que las operaciones directas son también aquellas las que cumplen determinadas leyes establecidas en un campo numérico. Nosotros vamos a trabajar básicamente en el conjunto de los números naturales. El conjunto de los números naturales establecido desde el número 1, número 2, número 3, 4 y así sucesivamente hacia el infinito. Es decir, números naturales que corresponden a los enteros positivos. Muy bien, con esta breve introducción señalamos ahora nuestra primera operación aritmética, que es la adición. En la operación de la adición, su finalidad es la de reunir en un solo valor las unidades que puedan presentar otras cantidades. Entonces, podemos decir que un número tal como A sumado con un número tal como B, reunimos las unidades que aparecen en ellas y vamos a formar un tercer término llamado S. Los términos que le preceden A y B son los llamados términos sumandos. Ellos son los sumandos en esta operación de adición. Y al resultado de esta operación se le llama suma o suma total. Entonces, dado 2 sumandos, tendremos un valor de la suma, pero se puede generalizar, se puede ampliar para 3, para 4 o para varios sumandos más. La idea básica es esta: unimos esto y obtenemos el valor de la suma. Ahora, si por ejemplo, ya en la parte operativa, dentro de nuestro desarrollo académico, tenemos que efectuar diferentes adiciones. Vamos a calcular el valor de la suma de cada una de estas adiciones. Por ejemplo, quiero sumar 17, 19, 21, 33. Cuando son relativamente pocos los sumandos con los cuales trabajamos, pues puedes trabajarlo en forma horizontal. Y al trabajarlo en forma horizontal, si forma una progresión aritmética, ya conocemos las fórmulas correspondientes. Pero no todos tienen que ser necesariamente progresiones aritméticas. Entonces, cuando tienes que sumar, te sugiero, trata de sumar a aquellos sumandos cuyos valores correspondan a términos que acaben en 0. Por ejemplo, 17 lo sumamos con 33, es más sencillo que sumar 17 con 19. 7 con 3 sumarían 10, llevarías 1. 1 con 3, 4, más 1, 5. 50 es más fácil de recordar que 36. Y fíjate, 19 con 21, la suma saldría ¿cuánto? La suma es 40. Los primeros suman 50, los segundos suman 40. 50 más 40, la suma resulta ser 90. Y terminó la operación. También, si tenemos cantidades mayores de sumandos,
4, 5, 6, 7, 8, 9, comenzamos entonces a sumar por columnas, haciendo coincidir todos los números en sus cifras de primer orden, es decir, la cifra de unidades. En este caso voy a sumar los números que aparecen como 12, 22, 32. Los puntos suspensivos indican que continúa hasta 92. Entonces, cuando nosotros sumamos así por columnas, sumamos primero por órdenes. Las cifras de primer orden, luego la de segundo orden, y si hubiera la de tercero, la de cuarto y la de quinto orden. Pues bien, estamos en el sistema decimal, entonces tendría que sumar 2 más 2 más 2 más 2 tantas veces como esta se repita. Como tú ves, la cifra de decenas aparece desde 1 hasta 9. Entonces, inmediatamente, como aparece desde 1 hasta 9, podemos afirmar que hay 9 sumandos. Como hay 9 sumandos, entonces puedo decir que el valor de la cifra 2, que esté en primer orden, se está repitiendo 9 veces. 9 veces 2 resulta 18. Si gustas, colocas 8 y llevas 1. Pero en la medida que nosotros ampliamos nuestro conocimiento, ¿sabes qué cosa ocurre? Que los sumandos ya no van a ser de 2 cifras, o las sumas obtenidas ya no van a ser de 2 cifras, sino de 3 y de 4. Y decir, por ejemplo, que colocas 8 y llevas 23, o colocas 8 y llevas 341, resulta un poquito incómodo. Sugerencia: las sumas que vas obteniendo las colocas directamente debajo de la columna que estás sumando. 2 más 2 más 2, 9 veces es 18. Debajo de la columna de unidades comenzamos a colocar las cifras, 18. Pero como tiene 2 cifras, comenzamos en la cifra de unidades y terminamos en la cifra de decenas, 18. Continúo. Luego sumamos la columna de segundo orden, es decir, las decenas. 1 más 2 más 3 más 4 hasta 9. Sumar del 1 al 9, tú lo conoces. Se abrevia como 9 por 10 entre 2. Saldría 45. Debajo de la columna de decenas colocamos 45. Como tiene 2 cifras, en la cifra de decenas colocamos 5 y en la cifra de centenas colocamos 4. Y si hubieran más columnas, sumaríamos de esa manera. En este momento terminamos la operación y efectuamos la suma con los resultados parciales obtenidos. El valor de 8 se coloca directamente, 5 más 1 me da 6 y esta suma es 4. El resultado, 468 en esta suma. Te repito, esto nos va a servir para casos donde aparezca mayor cantidad de términos y tener que llevar columna por columna resulta un poquito incómodo. No te olvides que nuestro trabajo no es únicamente en el sistema decimal, también lo es en otro sistema de numeración. Por lo tanto, tenemos que reconocer cómo se puede efectuar la suma, por ejemplo, del 432 de base 7 sumado con el 214 de ese sistema de numeración. Cuando se suma en otro sistema de numeración, tú vas a sumar tal igual como lo has hecho en el sistema decimal. Sumas por columna, primero la de primer orden, segundo orden, tercer orden. Por eso la distribución es similar. Pero cuando la suma sea igual o mayor a la base, tienes que transformar ese valor según la representación adecuada. Veamos. Por ejemplo, acá tengo que sumar 4 con 2. Sumarían 6. Como 6 no es mayor que 7, entonces coloco directamente el resultado. Continúo. Luego viene la cifra de segundo orden. 3 más 1, 4. 4 no es mayor que 7, entonces lo coloco igualito. La siguiente, cifra de tercer orden. 4 más 2 me daría 6. Tampoco es mayor que 7, entonces terminamos con la suma. Y el resultado aparece en el sistema de base indicado. Sistema de base 7. Repito, solamente en el caso de que la suma por columna fuera igual o mayor a la base, hace la transformación. En el siguiente caso, mira, tenemos el número 643 de base 7 más el 345 de base 7. ¿Cuál es el valor de esta suma? A diferencia de lo anterior, observa ahora que nosotros al sumar la primera columna, la columna de primer orden, la cifra de primer orden, 5 con 3 suman 8. Entonces, el número 8, como es mayor de 7, tienes que transformarlo. El número 8, ¿a qué cosa es igual? En el sistema de base 7 se escribe como 1, 1 de base 7. Entonces, como 8 se representa así, decimos, colocas 1 por este numeral y llevas 1. Y ahora sumamos en la siguiente columna.
Sumamos en la siguiente columna y tendré 1 más 4 suman 9. Pero 9 en el sistema de base 7 se representa como 1, 2 de base 7. Recuerda que cuando es igual o mayor a la base, su presentación es diferente. Entonces esto es 9, pero 9 se representa así. Colocas 2 y llevas 1. Y tendríamos 1 más 6 más 3, 10. Y el número 10 se representa como 1, 3 de base 7. Por lo tanto, en esta columna colocaríamos 1, 3. Y el resultado aparece en el sistema de base indicado. Eso es en otro sistema de numeración. También, como te había mencionado, como una operación directa, tiene que cumplir determinadas leyes. Básicamente, vamos a señalar las leyes de clausura o cerradura, la ley conmutativa y la ley del elemento neutro. ¿Qué cosa es lo que tenemos? Fíjate, en la ley de clausura o cerradura diremos lo siguiente: si dos números A y B pertenecen al conjunto numérico de los naturales, entonces la suma de los números señalados A más B también pertenece al conjunto de los números naturales. La suma de naturales me da otro número natural. Eso corresponde a la ley de clausura. Conmutativa: si yo tengo que la suma del número A con el número B es un valor determinado, ese valor no cambia si cambiamos el orden de los sumandos. A más B es igual a B más A. Eso indica la ley conmutativa. La ley del elemento neutro significa que existe un elemento llamado E, al cual se le reconoce con el nombre de elemento neutro, el cual cumple con la siguiente característica: el número A sumado con el elemento neutro deberá de ser igual al elemento neutro sumado con el número A. Es decir, cumple la ley conmutativa y el resultado tiene que ser el número A. Existe en la operación de la adición un elemento el cual, sumado con cualquier otro número, ya sea por la izquierda o por la derecha, que nos da el mismo resultado. El elemento neutro de la adición viene a ser el número 0. Ese es el elemento neutro con el cual se trabaja en la adición. Veamos algunas sumas importantes. Las sumas importantes con las cuales vamos a desarrollar van a ser las que ya tú reconoces en un trabajo anterior. Por ejemplo, reconoces la suma de 1 más 2 más 3 más 4 hasta el número n. Se trata de la suma de los n primeros enteros positivos o también los números naturales. Entonces, ¿cuántos números naturales aquí aparecen? Aparecen n números. La suma de los n primeros enteros positivos, tenemos acá n sumandos, será igual, ¿recuerdas aquí? A la cantidad de términos por el consecutivo entre 2. N por n más 1 sobre 2. Pero también podemos darle la forma siguiente. Pueden aparecer los números de la forma 2 más 4 más 6 hasta el numeral de la forma 2n. ¿De qué número se trata? Se trata de los números pares. Y la cantidad de sumandos, para que tenga relación anterior, coincide con lo mismo. N sumandos. Cuando se tenga que sumar los números pares desde 2, 4, 6 hasta 2n, la suma tendrá un valor muy parecido al anterior. Será a n por n más 1. ¿Se parecen? Claro que sí, pero observa las diferencias. Acá se divide entre 2, acá no se divide. La cantidad de sumandos es n y el último sumando es 2n. El último sumando es el doble de la cantidad, no lo olvides. Tercero, también podemos señalar de que la suma de 1 más 3 más 5 más 7 sucesivamente, ¿qué tipo de números son? Números impares. El último número impar le podemos dar la forma 2n menos 1. Si representamos de esa manera, la cantidad de sumandos que aquí aparece también será n. Tendremos n sumandos. Y con n sumandos, la suma de los primeros n números impares, esto será igual a n elevado al cuadrado. Siguiente, 4. Si se tiene que sumar ya no los números naturales,
sino también los números de los cuadrados de esos primeros números, 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, y así sucesivamente hasta llegar al valor de n al cuadrado, donde tú observas de que aparece la misma cantidad de sumandos. Tenemos por acá n suman 2. Entonces, esta suma será igual al valor que resulta de multiplicar n por su consecutivo n más 1 por el valor que resulta de sumar estos dos primeros. Si sumas n con n más 1, la suma sale 2n más 1. Y todo esto dividido entre el valor de 6. Bien, con eso tenemos algunas sumas que vamos a también a desarrollar en la siguiente parte.